Buenas tardes, amados hermanos de Casa Iglesia y de Plama Caracuay. Espero se encuentren bien. Dios los bendiga a todos bajo el abrigo de nuestro Señor Jesucristo, junto a sus familiares, amistades, conocidos y amigos. Bienvenidos al encuentro de nuestro Padre, pidiendo y exaltando la protección para nuestras entradas, nuestras salidas, en estos tiempos de pandemia, que el Señor nos cubra con su sangre y nos fortalezca, tanto a nosotros como al mundo entero. Que cada día Dios nos dé ese aliento que necesitamos para continuar en estos tiempos, Señor. Amén. En su palabra y en acciones cada día, Señor. Dios los bendiga, hermanos. Hoy les vengo a hablar un poquito sobre Proverbios del versículo 6, del 1 al 5. Amonestación contra la pereza y la falsedad. Hijo mío, si salieras fiador por tu amigo, si has empañado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador. Señor, con esta palabra Dios nos está diciendo que, seamos precavidos, que tengamos un poquito de sabiduría a la hora de decir y hacer las cosas. Que siempre cuando vayamos a hacer algo, siempre tengamos la presencia de nuestro Señor. Bueno, amados hermanos, que Dios los bendiga, los guarde y bienvenidos a nuestro encuentro con el Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, oh todo lo sabes. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad,
Cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Muchas veces los grandes problemas y dificultades que tenemos son el resultado de la acumulación de pequeñas concesiones que hemos hecho. Muchas veces hemos escuchado que los grandes pecados son la acumulación de las pequeñas inmoralidades, pero esto no nada más aplica en el tema espiritual, aplica en toda nuestra vida. Si nos permitimos pequeños espacios de flojera, estamos abriendo la puerta para que nos venga la pereza y no seamos productivos en nuestro trabajo, y eso traerá todas las consecuencias que conocemos. Si nos permitimos pequeñas inmoralidades con nuestra salud, no hago ejercicio, no importa, no me cuido, no debo consumir azúcar, pero lo hago, ya que una tortica no hace daño, una tortica no, pero 15 o 20 que van a producir el hábito si abrimos la puerta son las que nos van a llevar a las enfermedades. Entonces no podemos ceder espacio a los enemigos que atentan contra nuestra vida, ni física y muchísimo menos espiritual. Y lo interesante de ver la historia a los ojos de la Biblia es que podemos entender muchísimos aspectos que nos van a ayudar a nosotros a perseverar, a seguir en el camino que Dios tiene para nosotros, porque podemos aprender muchísimas cosas. La última vez estábamos viendo el final del reinado de David y vimos la transición desde el punto de vista de Crónicas. Había explicado en el otro video que Crónicas y Reyes se complementan muy bien. ¿Okay? Crónicas nos da el aspecto positivo porque fue escrito por un cronista que necesitaba consolidar la unidad de Israel en el momento del exilio, muchos siglos después al tiempo en el que vamos a hablar hoy. Pero por eso nos muestra esa faceta positiva, y cuando vimos en los dos videos anteriores cómo fue esa transición a los ojos de Crónica, pues pensaríamos que fue algo democrático, algo aplausible, algo tal cual como lo esperaríamos hoy, ¿no? O como debería de ser. Sin embargo, el libro de Reyes nos muestra la otra cara, los eventos vergonzosos, los eventos negativos, que también son muy importantes desde el punto de vista histórico, porque cuando hay relatos vergonzosos, eso certifica que esa historia es real, que no fue adulterada, y además nos certifica para nosotros el ejemplo de las cosas que no debemos hacer y que no deben ocurrir. Entonces, que en la Biblia hayan tantos testimonios vergonzosos de sus personajes son una invitación abierta que nos hace ver que no se trata de gente perfecta, sino de un Dios perfecto que usa lo débil para restaurarlo, para modificarlo, para conformarlo a su imagen y semejanza para su gloria. Es Dios el que hace la obra en nosotros, no depende de los seres humanos.
Como he dicho en varias oportunidades, no podemos entronizar a David o a Moisés o a Samuel. Todos eran imperfectos, ¿ok? El único perfecto es Cristo. Así como nosotros también somos imperfectos, pero si nos dejamos trabajar en sus manos y menguamos a nosotros para que Él crezca, va a hacer maravillas con nuestras vidas como lo vemos con estos personajes. Entonces, esta es la vida real, ¿okay? Por eso digo que la Biblia es real en todos los sentidos, ¿okay? Porque nos muestra también las dificultades y los problemas y cómo enfrentarlos. Entonces vimos que la transición de David a Salomón no fue un proceso tan sencillo para ninguna de las partes involucradas, no fue fácil para la nación, viene una gran prueba, ¿okay? Lo primero que vemos al abrir el libro de los Reyes es a un David enfermo, ¿okay? Un David que ya no puede más, donde los siervos toman medidas, ¿okay? Para preservar su salud, y entre esas medidas, ¿okay? Dice que cuando el rey era viejo y avanzado en días, le cubrían las ropas pero no se calentaba. Le dijeron sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, hallaron a Abisac, una sunamita, la trajeron al rey. La joven era hermosa y ella abrigaba al rey, y nos dice claramente que el rey nunca la conoció, quiere decir nunca se acostó con ella, ¿okay? Su única función era servir, digamos como una preservación de temperatura para el rey. Hoy en día tenemos maneras de hacer eso. En esta época pues el ser humano es una fuente de calor y hace falta para una persona que pueda estar enferma o que necesite de eso. ¿Y por qué nos dan tantos detalles de esta mujer? Lo vamos a entender más adelante, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando David está enfermo, Adonías, que es el cuarto hijo de David, y seguramente el mayor de los hijos que quedaba vivo, organiza un golpe de estado, ¿okay? Sabe que David en cualquier momento iba a nombrar a Salomón, sabe que David está enfermo, quizás no hay mucho que pueda hacer, así que como enemigo se levanta en contra de su propio padre, ¿okay? Y se autoproclama rey. Vamos a ver, Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros, de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Está siguiendo el mismo ejemplo, ¿okay? que siguió su hermano Absalón, que ya habíamos visto que no es la primera vez que uno de los hijos de David se rebela. Pero aquí nos dice algo interesante el versículo 6, su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? ¿Qué quiere decir esto? Que David nunca lo regañó, nunca estuvo pendiente de él, nunca lo guió, nunca fue un padre ejemplar para él. Y cuando hay ausencia de padre, en todos los sentidos, pues ocurren este tipo de cosas, ¿okay? Entonces vemos que David no era un hombre perfecto, había descuidado a su familia. Eso no es sorpresa, ya lo hemos visto en los capítulos anteriores. No es un hombre perfecto, es un hombre pecador, que Dios lo transforma y lo utiliza de igual manera. Pero vemos entonces que cuando descuidamos nuestra familia, que debería ser la prioridad por encima del reino, por encima de cualquier cosa que él tenía que hacer, tenía que cuidar de su familia, que ese es su primer ministerio. ¿Y qué problema hay cuando las personas piensan que están sirviendo a Dios y descuidan la familia precisamente por estar metidos en tantas actividades, olvidando que tienen hijos, ¿okay? Porque para el hijo, el papá es su papá, no es pastor, no es presidente de una compañía, no es el rey de Israel, el papá es el papá, y eso hay que entenderlo. Entonces aquí vemos el fruto del descuido de David, ¿okay? Que ahora engendra enemigos, ¿okay? No es normal que dos de sus hijos se rebelen. Ahí se ve que hay un desprecio en contra del padre, un padre que nunca estuvo ausente y al cual no le deben nada. Por esa razón ocurrieron las cosas. Y esto es un llamado de atención para nosotros: no descuidar las familias, no descuidar las relaciones que tenemos, no descuidar las amistades. Porque cuando no hacemos nada, el mundo tiende al desorden, las cosas se desordenan solas. Eso incluye las relaciones personales, y esta relación se desordena al punto que los hijos se le voltean a los padres. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. ¿Okay? Esto es una gran traición, porque Abiatar, uno de los sumos sacerdotes que había acompañado a David, y Joab era un líder militar. Entonces tiene el poder militar, tiene el poder sacerdotal religioso, tiene el poder del pueblo, así que lo que queda es proclamarse rey.
Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zohelet, la cual estaba cerca de la fuente de Rogel, convidió a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá siervos, pero no convidó al profeta Natán, ni a Beanía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano, por supuesto. Entonces deja por fuera a los fieles de David, va a una plaza y se autoproclama rey de Israel, ¿okay? Y inmediatamente la voz se esparce y eso llega a los oídos de Natán. Y Natán ve que esa es una situación irregular y como consejero de David se acerca a su mujer Betsabé y le dice: mira, yo te aconsejo algo, a ti y a tu hijo los van a matar. Y sabemos que la voluntad de David era que tu hijo reinara, ¿okay? ¿Y por qué los iban a matar? Porque todo usurpador del reino lo primero que hace es pasar a filo de espada a todos sus potenciales enemigos, ¿okay? Así que Natán aconseja muy bien a Betsabé y le dice: mira, tú eres su mujer, tú eres la que tiene que entrar y decirle: David, tú no habías nombrado a Salomón, porque ahora resulta que Adonías es el rey. ¿Tú ordenaste esto o esto es una cosa que está pasando que no tenías conocimiento de ella? Entonces pasa exactamente eso, lo podemos leer en el resto del capítulo 1, la primera parte, donde vemos que Betsabé entra, habla con el rey, luego entra Natán, discuten, y en ese momento David dice: un momento, yo no ordené nada de eso. Es más, tráiganme a Salomón, vamos a nombrarlo ahorita mismo rey. Entonces el rey David respondió y dijo, versículo 28, llámenme inmediatamente a Betsabé, y ella entró a la presencia del rey, y el rey juró diciendo: vive Jehová. Eso es un juramento que tiene mucho peso, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, él se sentará en mi trono en lugar mío, y esto lo haré hoy mismo. Y el rey David dijo: llámeme al sacerdote Sadoc, el otro sumo sacerdote que sí se había permanecido fiel, al profeta Natán, a Benanía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo: tomen con vosotros los siervos de vuestro señor, monten a Salomón mi hijo en mi mula y llévenlo a Gihón. Las mulas eran, como hemos visto en otros videos, el animal oficial del reino de Israel. Entonces que él esté montado en la mula de David, ¿okay? Es como que él se monte en el carro del presidente de la república, si lo ponemos en términos modernos, ¿okay? Entonces al ir a pasear en esa mula, aunque para nosotros no lo entendemos ni pueda tener mucho valor, simbólicamente es el reino, ¿okay? Es el rey, el nuevo rey que está siendo proclamado. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis ustedes detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno de aceite, unge a Salomón, lo nombra. Inmediatamente Adonías y sus enemigos escuchan eso, y todos los que le juraron lealtad y fidelidad a Adonías, al ver que hay un nuevo rey, que es el aceptado, donde todo el poder de David ahora recae sobre Salomón, nos dice el versículo 49, ellos se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino, ¿okay? Como dicen, las ratas abandonan el barco antes de que se hunda, y dejaron a Adonías solo allí, y Adonías se queda entrampado y sale corriendo al templo, ¿okay? Y dice que Adonías, temiendo la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Los cuernos del altar, ¿okay? Que eso lo podemos ver en Éxodo 21, 13 y 14, nos dicen las condiciones de pedir asilo, ¿okay? Si alguien cometió algún asesinato o cometió alguna falta grave, ¿okay? El Éxodo nos menciona específicamente un asesinato, él puede ir, agarrar, ¿okay? Esos cuernos, y eso es una señal de solicitud de refugio y de perdón. Y eso se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: Adonías tiene miedo, se exilió en el tabernáculo, ¿ok? Y diciendo: juren hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Esa es la petición que tenía Adonías, y Salomón le dijo: está bien, yo no te voy a matar, a menos que consiga alguna razón para hacerlo, ¿no? Prácticamente es lo que le dice. Y luego vemos la transición en el capítulo 2, una vez que, digamos, se acaba
esa intentona, ¿okay? Lo que ocurre es que David ahora da sus últimas palabras antes de fallecer. Y llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, o sea, me voy a morir, ¿okay? Ya hasta aquí llegué, sigo el camino de todos, nací, me muero, llegará otro que eres tú tienes que continuar, ¿okay? Y aquí esto nos recuerda un poco a ese paralelismo que vimos entre Moisés y Josué, ¿okay? Que también lo vimos en el libro de Crónicas. Aquí también vemos al líder David dándole el poder a su hijo Salomón, a su sucesor, y le dice prácticamente lo mismo que Moisés le había dicho a Josué: esfuérzate y sé valiente, o esfuérzate y compórtate como un hombre, que es lo que textualmente dice, pero portarse como un hombre es ser valiente, ¿ok? En esta época. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos. La misma orden que le dio Moisés, ¿ok? A Josué. Medita sobre la palabra de día y de noche, no la quites delante de ti, sus decretos y sus testimonios de la manera en la cual está escrita en la ley de Moisés. Aquí vemos una continuidad perfecta en el plan nacional que tiene Dios, que va a ser plan mundial con Cristo, por supuesto, de salvación. Pero vemos que la base de todo es la ley, es la palabra, la base de nuestras acciones, la base de nuestros preceptos, la base que nos permite existir, que sustenta el universo, es la palabra, y la palabra es el Logos, que es Jesucristo, porque la palabra trata de Cristo, y Cristo, como siempre, es el centro de todo, y sobre él giran todas las cosas. Entonces vemos un pacto, ¿okay? Que es el centro o el eje en el cual se mueve todo el Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo, y vemos esa promesa, ese pacto que se sigue cumpliendo. Y es en el marco de esta promesa que vemos la fidelidad de Dios para con su pueblo, ¿okay? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará de ti varón en el trono de Israel. Aquí es muy interesante recordar algo que habíamos visto en el libro de Deuteronomio 17, del 14 en adelante. Estamos en la época, ¿ok?, donde ni siquiera se había establecido el régimen de los jueces en Israel. Estamos muy atrás, ni pensar en un rey. Pero ya aquí habían instrucciones para el rey, porque Dios sabía lo que iba a acontecer en el futuro, ¿ok? Cuando hayas entrado en la tierra, Deuteronomio 17:14, que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, esto todavía aquí no había ocurrido, ni siquiera existía el territorio físico de Israel bajo conquista de ellos, ¿no? Por supuesto. Y la habites y digas: pondré un rey sobre mí como todas las demás naciones que están en mis alrededores. Ya Dios sabía que eso iba a ocurrir siglos antes de que ocurriera, ¿ok? Aquí en los libros de la ley está: el día que ustedes decidan poner un rey como todos los demás, ciertamente van a poner por rey al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, podrás rey sobre ti. No puede ser hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él, aquí hay condiciones para el rey, ¿okay? Este rey no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por el camino de Egipto, ¿okay? No hagan alianzas. ¿Y qué es lo primero que hace Salomón? Cuando vamos a ver la próxima oportunidad en el capítulo 3 de Primera de Reyes, Salomón se casa con la hija del faraón. Lo primero que hace es un negocio con los egipcios. Lo primero que advierte la ley, y es inmediatamente lo primero que hace Salomón: correr a los brazos de Egipto para aumentar caballos, justamente para protegerse. O sea que aquí está clara la advertencia de lo que no debía hacerse, ¿ok? Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Y precisamente los que ya conocemos la historia de Salomón, sabemos que en efecto ocurrió. Empezó a casarse con un montón de mujeres, ¿ok? Fue un mujeriego de primera, muchísimo más que su padre David, ¿ok? Así que estas mujeres pues terminaron siendo la ruina de él, lo terminaron perdiendo. Y eso nos muestra que incluso el hombre más sabio sin Dios termina siendo un soberano imbécil cuando hace las cosas a su manera y no escucha la palabra de Dios y no la sigue. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Pues bueno, sabemos que él hizo, ¿okay?, el templo,
pero hizo de su casa un espacio 9 a 10 veces mayor que el templo de Dios. El palacio real que él construyó para sí mismo era 10 veces el tamaño de la casa que él había construido para Dios. ¿Okay? Y además vemos que estaba rodeado de lujos, rodeado de extravagancia. Fue una época de despilfarro. Lo que hizo fue terminar de quebrar el país, ¿okay? Como vamos a ver qué va a ocurrir después. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos para ponerlos en obra. Es la orden que también le está dando a David: ten pendiente de la ley, ¿ok? Y si Salomón hubiera leído la ley, se hubiera encontrado, ¿okay? Con esto, consejo que está aquí. A veces decimos, ay, ¿por qué me pasan las cosas? Yo no sabía. Bueno, el no saber no te exime, eso estaba allí, que no lo leíste porque no te dio la gana es otra cosa. Ay, pero yo no sabía. Bueno, pero la palabra de Dios está disponible para todo. Nadie me predicó. Dios se revela a través de la naturaleza y tienes algo que te redarguye, que es la conciencia. Entonces no hay excusa permisible. Siempre Dios nos da la herramienta, nos da la oportunidad. ¿Okay? Cuando nosotros cedemos espacio a los enemigos y los perdemos, es otra cosa. Y los tendrá consigo de día y de noche, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. O sea, si no hace esto, su reino no va a durar mucho, que en efecto es lo que ocurrió. ¿Okay? Después de Salomón, brevemente su hijo lo que hace es que divide el reino en dos. ¿Okay? Entonces a veces oramos, no, ojalá que el Señor bendiga a tal autoridad y la haga como Salomón. Yo me asusto, porque lo que están orando es que dividan al país, ¿okay? Y que quiebren al reino y dividan la familia y traigan una gran desgracia sobre la nación. Eso es lo que hizo Salomón al final. Entonces vemos, ¿okay?, que Dios puede estar con nosotros, podemos tener todas las herramientas, pero si somos necios y no obedecemos la palabra que tenemos al alcance, vamos a perecer. ¿Okay? Esa es la gran enseñanza que nos da el capítulo 1. Y continuamos con el capítulo 2. ¿Okay? Durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. Y se sentó Salomón en el trono de David, su padre. Y luego aquí vemos cómo se termina de afianzar el reino de Salomón, y vemos varios eventos interesantes que marcan el fin definitivo de esas profecías que Dios había dado por medio de Samuel en cuanto al sumo sacerdocio. ¿Okay? Recordemos que Adonías quedó vivo. Salomón lo perdonó y le dijo, bueno, estarás perdonado siempre y cuando no infrinjas la ley. ¿Okay? Si infringes la ley, no tienes nada que hacer. Y llega Adonías, ¿okay?, como un gatito arrepentido, y le dice a la mamá de Salomón, fíjense que él no habla directamente con Salomón, se mete con la mamá, ¿okay?, para que ella vaya, interceda delante de él, etc. ¿Okay? Entonces Adonías, hijo de Igit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿vienes en son de paz? Y él le dice, sí, yo nada más te voy a pedir una tontería. ¿Te acuerdas de esa muchacha virgen que vimos al inicio de este video? ¿Okay? Que David nunca se acostó con ella, Abisac. Yo me enamoré de ella, ¿me permiten casarme con ella? Y Betsabé le dice, bueno, si la quieres, llévatela, no prácticamente, pero dice, bueno, tengo que consultarle a mi hijo. Y vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, ¿ok? Y el rey se levantó para recibirla y se inclinó ante ella, la respeta como su mamá, y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra, ¿ok? Y ella le dijo, una pequeña petición vengo a darte, o sea, vengo a molestarte por una tontería. Y fíjense cómo el enemigo se infiltra por medio de pequeñas tonterías que no son tan inocentes, ¿ok? Adonías realmente no está enamorado de esta mujer. Él la quería, era porque él apropiarse, ¿ok?, de una mujer real, eso era un símbolo de poder, era el símbolo de que él es el rey legítimo, y lo que él quería era usurpar el trono de otra manera. De hecho, se lo dice a Betsabé. Le dice, sabes que yo tenía derecho al trono, pero, bueno, no importa, yo renuncio al trono, pero yo nada más quiero a esta mujer. Entonces Salomón estuvo pendiente y no se dio un solo milímetro a los enemigos, ¿ok? Y así van a llegar los enemigos con nosotros, con estupideces, con peticiones pequeñas. Ay, no, eso es una cosita pequeña, mínima, eso no me va a afectar. Y sí afecta, ¿ok? Esa mínima cosa pequeña puede generar un enorme dolor, ¿no?
sea, digamos una astilla que nos fastidia, una carie es algo pequeño, pero cómo nos atormenta, ¿ok? Una célula de cáncer también es algo pequeño y cómo consume y se esparce. Entonces no podemos pensar que bueno, esto no es gran cosa, esto es de segunda, esto no me va a afectar, porque siempre afecta, ¿ok? No podemos ceder un solo espacio a los enemigos. Porque si Salomón no hubiera estado pendiente y le dice, bueno, ¿a quién le importa esa mujer que se la lleve? Estaría prácticamente abriendo las puertas a un nuevo infierno, un nuevo problema, que es otro intento de golpe de estado donde él pudo haber muerto y perdido el trono, realmente, ¿ok? Y ella le dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. ¿Ok? Claro, porque habló. Dice, bueno, como es algo pequeño, ni modo. Luego, el rey Salomón le respondió y le dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisac Sunamita para Adonías? ¿Ok? Bueno, pídele de una vez el reino, entrégale el trono. ¿Por qué? Porque ya tiene a Abiatar, el sumo sacerdote que me traicionó, y tiene a Joab, hijo de Sarvia, ¿ok? Que era el líder militar. Él les había perdonado la vida, pero cuando vio que estaban organizando otra cosa, dice, hasta aquí llegaron. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benanía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. ¿Okay? Ya quedó neutralizado la primera amenaza. Pero sabe que siguen vivos Abiatar y Joab, también traidores y que también eran una amenaza y que también habían infringido la ley y estaban planificando abiertamente un asesinato. Y el rey le dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido delante de mí. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. ¿Y cuál es eso? Vamos a rebobinar. Nosotros lo vimos en 1 Samuel 2, ¿ok? Cuando la primera profecía que dio Samuel, que para él vimos que no fue fácil porque se la tenía que decir a prácticamente quien la había criado, que es sacerdote Elí. Vámonos a 1 Samuel 2, donde Dios le había dicho claramente a Elí que iba a purgar el templo, ¿ok? Dios iba a purificar y sacar todos los líderes que no servían y que estaban llevando al pueblo hacia la ruina y la destrucción, ¿ok? Dice en el capítulo 2, versículo 30 de 1 Samuel, por tanto Jehová Dios de Israel dice, yo había dicho que tú y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, pero ahora dice Jehová, nunca tal yo haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco, ¿ok? Porque ellos no, que Dios modificó la promesa, ojo, son ellos quienes incumplieron con el pacto y el pacto queda anulado. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Ya vimos que Saúl fue el primero que mandó a raspar a la mayoría de los descendientes de Elí, los que habían quedado luego de la conquista filistea de Silo, que eso ya ocurrió con Samuel. Entonces, en ese momento, cuando vimos aquel estudio, dijimos que iban a haber 3 partes en las que se iba a cumplir la promesa. La primera, la guerra de los filisteos, que acabó con Elí y acabó con todos sus hijos, pero habían quedado un pueblo con los descendientes de esta misma línea sacerdotal, que son los que Saúl ejecuta, ¿okay? En su momento. Y ahora el último, ese remanente que quedaba, que estamos viendo aquí en 1 Samuel, ¿okay? Dice que será para la venganza de esta casa, y bueno, fue echado prácticamente como un perro del sacerdocio. Él era la máxima autoridad y lo abandonaron, ¿okay? A la nada, perdió todo su poder, todo su prestigio, que en efecto aquí se termina de consumar, y ahora ya podemos decir que toda la casa sacerdotal está completamente libre de esa familia de Elí.
aunque había permanecido unos cuantas décadas más. ¿Okay? Entonces vemos que Dios cumple sus promesas, ¿okay? Las cumple épicamente, y vimos que no fue un corte abrupto, sino que a lo largo del proceso Dios se encargó de limpiar poco a poco su templo. ¿Okay? Y dice, y yo me levantaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días, y ese es el sacerdocio de Sadoc, que permaneció prácticamente hasta más allá de la llegada de los persas al poder. Siempre vamos a ver que el sumo sacerdote de Israel era una persona que siempre era sana, siempre era descendiente de Sadoc. Entonces nunca más el templo estuvo secuestrado durante ese momento por usurpadores o por golpistas o por personas que tenían alguna doble intención, sino que siempre la influencia mayoritaria, ¿okay?, era la de Sadoc. Y así en efecto ocurrió hasta que, cuando vemos la invasión primero de los griegos, luego de los romanos, Antíoco Epífanes interviene el templo, ¿okay?, corta a la casa de Sadoc, pone falsos sacerdotes allí, ¿okay?, que hacen desastres que van mutando hasta llegar, digamos, a la putrefacción que vemos en los tiempos de Jesús. ¿Okay? Entonces algo tuvo que pasar entre este sacerdocio de Sadoc, ¿okay?, que es correcto y es una promesa de Dios para Israel, y tener a los sumos sacerdotes y las autoridades religiosas que vemos en los tiempos de Jesús. Y en efecto lo que ocurrió fue esa intervención de Antíoco, que también estaba bajo los planes de Dios, por supuesto, porque imaginemos que el sacerdocio de Sadoc hubiera estado con Cristo, hubieran salido a predicar con él en las calles, no hubiera habido la crucifixión ni la historia que conocemos de la manera en la que tenía que ser, de acuerdo al plan perfecto de Dios. Entonces vemos en el versículo 35, el rey puso en el lugar de Joab, ¿okay?, porque Joab, vemos a lo largo de este capítulo, lo pueden leer con detalle en casa, también fue a agarrar los cuernos en el tabernáculo, pero cuando vemos las leyes en Éxodo, las leyes son claras y dicen, si la persona es culpable y lo que hizo es intencional, no tiene derecho a ser perdonado, y en efecto Joab no fue perdonado. Entonces quedaron purgadas las tres amenazas. La amenaza política de Adonías queda por fuera, la amenaza militar de Joab queda por fuera, la amenaza sacerdotal, religiosa y de poder social de el sumo sacerdote Abiatar queda por fuera, y ahora el reino de Salomón queda firme, con gente fiel a él, con gente más importante aún fiel a Dios, y ahora comienza una nueva página en blanco en la historia de Israel que vamos a continuar, y que lamentablemente no va a ser muy honrosa, porque ya, como había mencionado antes, en el capítulo 3 vamos a ver cómo lo primero que hace Salomón es devolverse a los brazos de Egipto. Entonces, al no ceder espacio a los enemigos, lo hizo, pero irónicamente sale corriendo a los brazos de ellos. ¿Cuántas veces nosotros con nuestra vida no hacemos lo mismo? Entonces reflexionemos y pensemos que no basta la sabiduría, no basta la capacidad, todo eso se va, todo eso, nada de eso es de nosotros. Lo único que importa es que la base de nuestra vida, de nuestro reino, de nuestras cosas que hacemos, sea la palabra de Dios, seguirla y preservarla. De lo contrario, no nada más no podremos resistir a los enemigos, sino que correremos directamente a sus brazos, para nuestra ruina y la ruina de todos los que nos aman y los que nos rodean. Por eso es importante dejar que el Señor transforme nuestros corazones, abrir los caminos para quebrar esa terquedad que está en nuestro corazón y no cometer los errores que tenemos, y que la palabra de Dios es fiel, firme para confirmarnos. Entonces reflexionemos en esto. ¿Dónde está la palabra de Dios en mi vida? ¿Él es el fundamento, la constitución de mi vida, o yo tengo otros principios? Porque si tengo otros principios, voy a contradecir la palabra de Dios y voy a tomar decisiones torpes que van a terminar siendo mi ruina, como fue el caso de Salomón. Entonces vamos a ver la ironía de una nueva etapa de Israel, con riqueza en las calles, pero pobreza en las cabezas y en los corazones. Así que nos vemos en la próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.